La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate y a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión del día 21 de febrero del año 2023. Gracias por estarnos acompañando. Esperamos que todos ustedes estén pasando una excelente noche, sobre todo con una condición plena de salud en todos los aspectos, psicológica, emocional, física y sobre todo espiritualmente. A nombre de todo el equipo, les damos la más cordial bienvenida y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y también nos encontramos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Gracias, ya estoy viendo las conexiones y pues esperamos que nuestros amigos que se van a conectar más adelante también se encuentren en un excelente estado de salud y que lleguen con bien a sus lugares o a los destinos a los que se dirige cada uno de ellos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy tenemos tema nuevo. Hoy iniciamos el tema de ascetismo. En unos momentos más voy a hacer algunas referencias sobre esta muy interesante figura filosófica. Muchas doctrinas filosóficas y espirituales conciben la importancia de esta figura, vuelvo a decirlo, esta figura filosófica y también por supuesto esta figura conductual, porque realmente es una condición que se trata de llevar a la conducta o a la práctica por parte pues de muchas personas. Entonces bueno, en algunos momentos más daremos nuestro punto de vista y venimos regresando de la experiencia, Charlie, creo que se me nota en la voz que ando un poquito o un mucho afónico. Entonces bueno, pues esperemos que pase rápidamente y tiene que ver con los cambios de clima, esa es la realidad, tiene que ver con los cambios de temperatura. Entonces estamos viviendo unas condiciones muy extremas dentro de lo que es los cambios de temperatura. Dice el dicho, ¿no? Febrero loco, pero la bronca es que todavía nos falta marzo, porque dicen que marzo otro poco, ¿no? Entonces ahorita en un solo día tenemos a veces las 4 estaciones. Entonces bueno, pues venimos regresando de la experiencia, una experiencia en verdad maravillosa. Tuvo sus peculiaridades y fue igual de grande, igual de benéfica que las demás que se han vivenciado dentro de lo que es el Grupo Samadhi. Entonces gracias a toda la gente que asistió, gracias a todos los compañeros del Grupo Samadhi y también a las personas que nos tuvieron la confianza para acompañarnos en esta maravillosa experiencia. Aprovechando el punto, les recuerdo que el Grupo Samadhi está sesionando de forma presencial y también de forma remota. Estamos manejando un modelo híbrido aún. Los días lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30 de la noche, y estamos terminando las sesiones aproximadamente a las 10:15 de la noche, aquí mismo en las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C. Y también les recuerdo que la clínica brinda servicios de modelo residencial, residencial, que es precisamente los internamientos que muchas personas pues obviamente requieren dentro de lo que es el combate y prevención de las adicciones. Me han preguntado qué personas son las que se pueden ingresar. Les recuerdo que la clínica es para usuarios varones, entonces bueno, pues nada más para ahí aclarar el dato.
Entonces, bueno, se brindan los servicios, estamos con el Grupo Samadhi. Les recuerdo que tenemos el canal de YouTube que lleva por nombre también Radio Humanismo 4 y 5. Gracias por suscribirse, gracias por seguirnos. Por favor, regálenos una suscripción a aquellos que aún no lo han hecho. Actívenle la campanita también. La ventaja del canal de YouTube es que los programas se quedan ahí. O sea, realmente los programas ahí permanecen. Charlie nos hace el favor de ya subir editados los programas, ya con obviamente la entrada, los créditos, etcétera, porque algunas personas vuelven a buscar los programas en la página de Face y en cuanto se suben al canal de YouTube, ya no se encuentran en la página de Radio Humanismo 4 y 5. Entonces, es una invitación a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita, les repito, para que cuando se suba nuevo material, pues les avise precisamente la misma aplicación cuando estemos subiendo un nuevo video o material novedoso. También les recuerdo que el Grupo Samadhi tiene su página que se llama precisamente así, Grupo Samadhi. Entonces, para los que gusten acompañarnos también en esta página, pues ahí es el dato. Y mañana tenemos transmisión también. Les recuerdo que las transmisiones en vivo son los días martes, miércoles y viernes. Los martes con un servidor como titular de la transmisión. Los miércoles a las 7 en punto están Carlos, o mejor conocido como Carlos SR Contigo, nuestro amigo Charlie. Y también está César Aguilar, ambos psicólogos sociales. Charlie ya especialista en terapias psicosociales. Y los viernes, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor estamos transmitiendo alrededor de las 9:30, 9:40 de la noche. Y bueno, pues estaremos, primeramente Dios, también acompañándolos esos días. Mañana de entrada hay sesión en vivo a las 7 de la noche. 7 de la noche, entonces bueno, pues ahí están los informes, ahí están los avisos. Y saludo con mucho gusto. Hoy no nos pudo acompañar Odín, que normalmente está aquí en las transmisiones. Sin embargo, bueno, pues le deseamos que esté bien en donde quiera que se encuentre. Sin embargo, saludo con mucho gusto a mi amigo Charlie, que siempre está aquí apoyándome en las transmisiones, en los controles, y también obviamente con parte de la información que se vierte desde esta transmisión. Entonces, buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Padre, gracias por el tiempo, la compañía y la amistad. Gracias a todos los que se integran a la transmisión, por compartirnos también de su tiempo, por integrarse a este canal, al programa y al desarrollo humano como dinámica. Gracias por pues el tiempo que nos brindan. Y ya hacer la invitación al Grupo Samadhi, sesionada lunes, miércoles y jueves, y las transmisiones que se hacen martes, miércoles y viernes. Pues bueno, hay bastante contenido. La invitación también está aquí del libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por su señor padre, el maestro Roberto Gutiérrez Valdés. Pues bueno, el contenido de las memorias, que también hay muchísimo más por escuchar, por recibir. Bueno, esperando nos sigan acompañando, que tengan todos una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, Charlie. Siendo un poco mal de la garganta, entonces, bueno, también son las vicisitudes de transmitir en vivo. Se nota que estamos transmitiendo en vivo. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Gracias, Charlie. Y también, pues ahí está les decíamos la invitación a la experiencia. Las fechas del mes van a ser las mismas que en febrero. Nos fuimos 17, 18 y 19 de febrero. Y bueno, por las características que tiene obviamente el mes de febrero en cuestión del número de días, la experiencia de marzo va a ser igual, 17, 18 y 19 de marzo. Las inducciones empiezan, las juntas de preparación empiezan el lunes 8. Es lunes 8, miércoles 10, sería lunes 15. Sería, ¿sí es 15? Sí, lunes 15 sería... ¿Sí estoy bien, Charlie, o la estoy regando? No, perdón, no es lunes 8. Perdón, es lunes 6, miércoles 8, lunes 13, miércoles 15, jueves 16 y nos vamos el 17 de marzo. Sí, con razón no me checaba, no me cuadraba. Entonces,
Ahí está la información de los días de preparación. Les recuerdo que el Grupo Samadhi está manejando un modelo de juntas de preparación de 5 sesiones. Muchos lugares siguen manejando el modelo de 7 sesiones y obviamente es igual de rico. Sin embargo, bueno, cada grupo tiene su propia autonomía y también, pues obviamente, sus actividades. Entonces, el Grupo Samadhi está manejando un modelo de 5 sesiones de preparación y nos vamos el viernes 17. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Y vamos a tener esta sesión de una figura filosófica muy interesante que se llama ascetismo. Tal vez a algunas personas la palabra les diga algo, tal vez a algunos otros pues sea la primera vez que la escuchan. Sin embargo, bueno, pues la idea es darnos precisamente una empapada de lo que promueve esta interesante figura psicológica llamada ascetismo, psicológica y filosófica sobre todo. El origen es filosófico. El ascetismo está relacionado realmente a lo que es el fenómeno de la renuncia. Hace pues muchos siglos, aproximadamente unos 27, 28 siglos, un movimiento filosófico tomó mucho auge, que es precisamente el movimiento del ascetismo. Había un grupo de personas, un grupo de seres humanos que se autodenominaban o se conocían como los ascetas. Tomo como referencia a los ascetas, pero realmente el ascetismo que algunos concebimos como funcional no viene precisamente del origen de lo que practicaban los ascetas, porque ellos practicaban una condición sumamente extrema. Las sesiones anteriores estuvimos hablando de la resiliencia, que es precisamente la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse o de trascender algunas condiciones limitantes a partir de las crisis experienciadas o aquellas crisis que va viviendo. Una vez que el ser humano tiene la suficiente templanza, pues algunos mencionan que puede practicar precisamente el ascetismo, pero un ascetismo funcional. Una de las referencias más importantes sobre lo que es el ascetismo o la renuncia funcional es a partir de lo que es el entendimiento de la doctrina indotibetana desarrollada por el Buda histórico, mejor conocido como Siddhartha Gautama, que es a quien se le concibe como el Buda histórico o el líder espiritual de lo que se conoce como budismo indotibetano. Siddhartha Gautama, que vivió hace aproximadamente unos 27 siglos, él era hijo de un rey muy poderoso, precisamente de algunas de las latitudes de la India, y él obviamente pues por una condición de obviedad y obviamente de ascendencia, él iba a ser el heredero del trono. O sea, él era un ser humano que, como dicen en algunos lugares, prácticamente nació en cuna de oro. O sea, él obviamente nació dentro de lo que es la abundancia, sobre todo la abundancia de orden material. Sin embargo, obviamente él siempre, de acuerdo a las crónicas que se han hecho, por supuesto, históricas, obviamente él tuvo él tuvo una inclinación siempre de forma natural a lo que es una vida espiritual, o sea, un desarrollo espiritual. Algunos en la actualidad le llamaríamos, por ejemplo, dentro de lo que es la pirámide de Maslow, algunos le llamaríamos lo que son las metanecesidades, que son precisamente las necesidades que tienden a ser de un orden o de un corte más espiritual. El término metanecesidad, como ustedes saben, quiere decir o significa las necesidades que van más allá de las necesidades mismas, porque el prefijo meta se refiere a lo que es más allá de. Entonces, obviamente, cuando hablamos de las metanecesidades, estamos precisamente haciendo referencia a lo que son las necesidades que van más allá de las necesidades mismas. Es una forma de mencionarlo, es una forma de verlo. Entonces, él siempre tuvo una inclinación natural a lo que es el desarrollo personal, a lo que es el desarrollo de la espiritualidad. Y entonces, cuando él empieza a tomar conciencia de algunas cosas de la vida,
pues obviamente él decide hacer una renuncia precisamente a lo que es esta condición real. Obviamente su padre trata de persuadirlo, porque obviamente le decía, es que todo un día va a ser tuyo, o sea, todo esto un día va a pasar a tus manos. Sin embargo, él toma la decisión de buscar algo más allá, y entonces sale del reino. Él obviamente ya había tenido conciencia de algunas cosas, como por ejemplo lo que era la enfermedad, la muerte, la finitud, cosas que durante su desarrollo trataron de evitar que esto fuese parte de su aprendizaje. Hay una película muy buena, es una muy buena referencia o un muestreo de lo que fue parte de la vida del Buda histórico Siddhartha Gautama. Esta película precisamente se llama El pequeño Buda, y es una muy buena película, una muy buena referencia. Pero también hay otra película, que esta es una película hindú, que se llama Kundun, que es como los tibetanos, los hindúes, le llaman precisamente a su líder espiritual o al Dalai Lama. Ellos le llaman el Kundun. Y entonces ahí se llama la película, se llama Kundun. Es una película con menor producción, por así llamarle, pero retrata muy bien lo que es la historia del desarrollo del Buda histórico, y por qué tiene que salir él porque el Dalai Lama, que está en la actualidad, que se supone que es la 14ª reencarnación del Buda histórico, de Siddhartha Gautama, ¿por qué tiene que salir él de la ciudad sagrada de Lhasa, que es la ciudad sagrada del Tíbet, en donde anteriormente, antes de la invasión de la China comunista, era en donde vivía el Dalai Lama, que sería algo equiparable? No pretendo obviamente sonar irrespetuoso ni mucho menos, a que por ejemplo el Papa, para los católicos, el líder espiritual, que él vive en la ciudad del Vaticano, bueno, pues el Dalai Lama vivía en la ciudad sagrada de Lhasa. Sin embargo, con la invasión de la China comunista, pues prácticamente él tiene que salir protegido para que pueda llegar a refugiarse en otros lugares. Y esa es una muy buena referencia de cómo ha sido la vida del Dalai Lama, pero también hacen referencias de lo que es la reencarnación y cómo es que el Dalai Lama, que se encuentra vigente o que es el que hoy está en este plano terrenal, es una de las reencarnaciones precisamente del Buda histórico. Entonces, bueno, Siddhartha Gautama sale del reino en el que él nació, el reino que un día iba a ser heredado para él, y entonces se encuentra con un grupo de personas llamados los ascetas, que precisamente practicaban lo que es el ascetismo que tiene una base de renuncia. El ascetismo es renuncia a por ejemplo, a lo que son los bienes terrenos, a lo que son ciertas condiciones que puede vivir cualquier ser humano. Algo equiparable, algo hasta cierto grado similar a lo que hacen, por ejemplo, los monjes de orden franciscana. Los monjes franciscanos lo que hacen es un voto de renuncia a todo lo que es, por ejemplo, los bienes terrenos. Y entonces, obviamente, lo que buscan es precisamente el despertar de la conciencia o el despertar del espíritu. Y obviamente todas las creencias y todas las vertientes, por supuesto, son respetables. En alguna ocasión le preguntaban al Dalai Lama, precisamente, a su santidad el Dalai Lama del Tíbet, le preguntaban a él que cuál concebía que era la mejor religión. Y bueno, a lo mejor algunas personas hubiesen podido pensar, pues que él iba a decir obviamente que el budismo indotibetano, ¿no? Y él algo que contestó fue precisamente algo que sorprendió a muchos, a propios y extraños. Él dice, la mejor religión es la que te convierte en mejor persona. La mejor religión es la que te dé el grado de mejor ser humano. Esa es la mejor religión. La que para ti sea propositiva, la que impacte positivamente en tu vida y en la de los demás. Y entonces, obviamente, muchas vertientes pues han pretendido encontrar eso. O sea, la finalidad es encontrar
una calidad de vida, el despertar de la conciencia, si algunos le quieren llamar así, o el despertar del espíritu también. Y entonces él empieza a seguir esta doctrina filosófica y espiritual que manejaban los ascetas. Pero la cuestión es que los ascetas se manejaban de una forma sumamente extrema. O sea, ellos hacían un voto de renuncia, pero total. Y bueno, en alguna de estas crónicas se manifiesta que Siddhartha Gautama estuvo a punto en algún momento de morir de inanición. Se estuvo a punto de morir de hambre, porque una de las prácticas que llevaban los ascetas es que ellos solamente se podían alimentar de lo que caía del cielo. Y entonces obviamente pues a veces caían algunos frutos o algunas semillas, no lo sé. Pero obviamente eso tenía, en este caso a Siddhartha Gautama, en una condición de desnutrición extrema. Y un día estaba él debajo de un árbol, estaba meditando. Obviamente yo soy nada más un cronista de lo que he leído. Él estaba meditando debajo de un árbol. No pretendo sonar escatológico, sino más bien descriptivo. Y entonces él está meditando y en ese momento le cae en el rostro, le cae excremento de un ave. Como a algunos nos ha pasado que de repente algún ave nos hace la broma que vamos pasando por algún lugar y te cae en la ropa o algo así o en el auto, pero a él le cae en el rostro. Y entonces era tal el hambre que estaba experienciando Siddhartha Gautama que se empieza a comer el excremento del ave. Y entonces en ese momento él tiene uno de estos destellos o chispazos de lucidez, si así se me permite llamarle. Y entonces él cae en cuenta de que la renuncia extrema no es la base. Él parte de la base de que la renuncia también obviamente es pertinente que obedezca a una condición de equilibrio. Muchos de nosotros trabajamos con lo que es el término de humildad, de sobriedad. Se me están cruzando los cables un poco, perdón. Trabajamos o concebimos lo que es el término sobriedad. Y entonces hay personas que dicen, es que tengo tanto tiempo sobrio. No sé, es cuestión de percepción. Un día a mí me cae el 20. En el plano personal de Alejandro, quiero aclarar que no es lo mismo estar en abstinencia que estar sobrio. Porque yo puedo encontrarme en abstinencia de algo. Eso no quiere decir que me encuentre en equilibrio. Para los que estamos dentro de un proceso de rehabilitación de adicciones y que hemos trabajado en el plano personal y también en el plano colectivo, lo que es el programa de los 12 pasos, hay muchas frases que son parte de lo que es pues el folclore del trabajo grupal, ¿no? Algunos le llamamos que hay muchas frases hechas. Y entonces existe una frase que entre adictos, o en este caso yo como alcohólico, entre alcohólicos alguna vez nos hemos escuchado decirla o nos la ha dicho alguien, ¿no? Y no en un sentido despectivo, sino como parte de la jerga dentro de lo que es el trabajo de grupo. Cuando a alguien le hacen la referencia de que es que pareces borracho seco, ¿sí? Que a mí en lo personal nunca me ha sonado ofensivo, ni mucho menos, ¿eh? O sea, ¿a qué se refiere esta referencia de la borrachera seca? El doctor José Elizondo hace un excelente ensayo que precisamente se llama así, el síndrome de la borrachera seca, que es cuando una persona, en este caso yo, Alejandro, alcohólico en recuperación, estoy en abstinencia, pero mis emociones, mis juicios, mis conductas, en algunas áreas o en algunos momentos pueden parecer, o se pueden parecer mucho a algunas conductas de cuando me encontraba dentro de la actividad alcohólica o dentro de lo que eran las etapas del consumo de alcohol. Con esto quiero hacer referencia a que precisamente abstinencia no va de la mano todo el tiempo con lo que es sobriedad. Obviamente la abstinencia es uno de los vehículos que me puede proveer de una sobriedad. Porque de repente hay personas que dicen, yo estoy sobrio, perdón,
si tienes conductas compulsivas, en el caso, por ejemplo, de los alcohólicos, si tienes una conducta compulsiva del consumo de alcohol, perdón, vas a estar lo que sea, excepto sobrio, Más bien, la abstinencia es uno de los elementos y de los vehículos que nos puede llevar a la sobriedad, que es diferente, no al revés. Y entonces, en lo que descubre o en lo que aterriza, me permito utilizar ese término, es que realmente la base del crecimiento personal es el equilibrio. Y en algunos lugares pareciera a veces que es complicado concebir esto, ¿no? De verdad, yo lo digo en serio, yo respeto mucho cómo trabaja cada quien. Pero por ejemplo el grupo Samadhi se ha caracterizado porque se ha atrevido a romper ciertos paradigmas, ¿no? No voy a dar detalles, no pretendo sonar irrespetuoso ante el trabajo de nadie, ni mucho menos. Pero aquí la pregunta es, si el cuerpo no descansa un poco, ¿cómo se puede realmente ofrecer un acompañamiento de calidad? O sea, si el cuerpo no tiene energía. No estoy hablando de dormirme 12 horas, estoy hablando de darle cierta cantidad de energía a mi organismo. Si yo no nutro por medio del alimento a cierto grado al organismo, entonces obviamente ¿cómo puedo recuperar también parte de mi energía? Si yo no estoy cubriendo ciertos niveles de necesidades básicas, entonces ¿cómo puedo rendir? ¿En dónde es en donde viene el desfasamiento, por así llamarle? ¿En dónde es en donde viene el desequilibrio? Cuando emito conductas extremas. Para muchos de nosotros sobriedad, lo que significa y a lo que hace referencia es a equilibrio. En alguna ocasión cuentan los cronistas que también le preguntaban al Dalai Lama del Tíbet cuáles eran los beneficios de la meditación, y obviamente le empieza a dar, pues prácticamente, yo me permito llamarla así, toda una cátedra del beneficio y el bienestar que le genera a un ser humano, lo que son poderosos estados de atención y concentración que permiten comprender la naturaleza del surgimiento y cesación de las cosas, que realmente en sánscrito eso es lo que significa meditación. Porque en japonés la palabra meditación significa para y observa, que va encaminado a lo mismo. Pero la definición del sánscrito obviamente es mucho más amplia. Y entonces él habla de todos los beneficios de la meditación. Y entonces el entrevistador le dice, ¿a usted le genera placer meditar? Y él dice, sí, sobre todo después del almuerzo. Y entonces se pudo haber quedado como un comentario al aire, pero el comentario de ese señor tenía un trasfondo. O sea, ¿cuándo es cuando yo puedo generar un poderoso estado de atención y concentración? Cuando no tengo estimulaciones distractoras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo trato de concentrarme en algo, pero tengo mucha hambre? Mucha de mi energía y mi atención va a estar depositada en esa necesidad no resuelta. ¿Qué sucede si yo pretendo elaborar, por ejemplo, una productividad dentro de alguna disciplina, pero no dormí? Pues obviamente mis procesos de energetización van a andar por la calle de la amargura. Hay algunas frases, vuelvo a decirlo, son frases muy hechas, pero que tienen mucho trasfondo. Lo que pasa es que a veces suenan un poco soez. Pero por ejemplo, cuando una persona se va a ir a hacer un trabajo de minucioso inventario de la personalidad, o sea, su cuarto y quinto paso, el trasfondo es muy importante, pero a veces lo que pasa es que nada más se ve la figura, pero no se ve el fondo. Cuando algunas personas les sugieren, vete bien comido, bien dormido y algunas otras cosas más. ¿Sí? Puede sonar medio soez lo que se está diciendo, pero el trasfondo es otro. O sea, si llevas tus necesidades básicas cubiertas, te vas a poder concentrar en lo que estás haciendo. ¿Sí?
¿En dónde es en donde viene muchas veces el desequilibrio en las conductas extremas? Porque no es lo mismo que yo nutra a mi organismo con alimento a que de repente me coma 1 kilo de carnitas yo solo, ¿no, Charlie? De verdad. O sea, por ejemplo, yo puedo estar en un trabajo, de X trabajo, y entonces me como un refrigerio. Los del norte dirían me como un lonche, ¿no? O sea, como algo, nutro a mi organismo. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo como más de lo que mi organismo requiere en ese momento o como de forma compulsiva? De repente hay quien dice, no sé por qué después de comer me da sueño. Bueno, sería bueno que te dieras una checada de entrada. Pero la otra es, más bien aquí la pregunta es, ¿en qué cantidad consumes alimentos? El proceso de digestión, como muchos de los procesos que lleva a cabo nuestro organismo, muchísimos de los procesos que lleva a cabo nuestro organismo, obviamente requiere de una fuente de energía que está desarrollada en base a la oxigenación. O sea, la energía de las células en gran medida, digo, aparte de los lípidos, azúcares, proteínas, se da también en base a lo que es la oxigenación celular o a la respiración celular. Los procesos digestivos del organismo requieren de energía también por medio de lo que es la respiración celular o la oxigenación. Entonces, cuando una persona come en exceso, para que se lleve a cabo el proceso de digestión, se requiere de una gran cantidad de oxigenación en esas áreas del cuerpo, por ejemplo, en lo que son los órganos que están relacionados o estructuras que están relacionadas a lo que son las vías biliares, a lo que son las vías gastrointestinales, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, el cuerpo tiene que distribuir la energía. Gran parte de la energía se encuentra a nivel cerebral. Tal vez algunas personas no habían escuchado esto, pero nuestro cerebro consume aproximadamente la 1/5 parte, nada más el cerebro, consume la 1/5 parte de toda la energía que requiere mi organismo. O sea, el cerebro quema, por llamarle de alguna manera, aproximadamente el 20% de la energía que consume mi organismo como un todo. O sea, es un chingo. O sea, un solo órgano. Digo, es el órgano, es la obra cumbre de la evolución. O sea, requiere obviamente también de una gran inversión energética. Es como, yo lo veo hasta como, por ejemplo, con la tecnología, ¿no? Mientras más sofisticadas son las funciones de un dispositivo, requieren obviamente de un mayor consumo de energía. Un ordenador, o sea, una computadora, un smartphone, una pantalla, lo que sea, está hecho realmente a semejanza de cómo operan los procesos cerebrales, no al revés. Hay quien dice, el cerebro es como una computadora, no, es al revés. Una computadora funciona o pretende funcionar de una manera parecida o similar a cómo funciona lo que es la corteza cerebral. Pero bueno, era un comentario. Aquí la cuestión es, esa oxigenación que se requiere, ¿de dónde se va a jalar? De donde sea. Y muchas veces de donde se jala, obviamente, pues es de los procesos cerebrales o del cerebro. Y entonces, por eso, cuando una persona comió en exceso, por eso se genera después una sensación como de aletargamiento. O sea, la persona baja sus procesos. ¿Sí? Baja sus procesos cerebrales porque obviamente se requiere de esa oxigenación o de esa cantidad de oxígeno. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces obviamente ¿en dónde es en donde viene la disfunción? En el exceso. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Aquí la cuestión es, la base es el equilibrio. La base es el equilibrio. El mismo doctor Freud decía que toda conducta extrema
Toda conducta extrema es una conducta neurótica. ¿Sí? Toda conducta extrema es una conducta neurótica. Entonces, toda conducta extrema se convierte obviamente en una condición de desequilibrio. Esto porque es importante saberlo, porque en muchos procesos, por ejemplo, dentro de lo que es la búsqueda de la sobriedad, obviamente la renuncia de cierto grado, pues obviamente es lo que nos va a brindar esta condición a los seres humanos. ¿Cómo podemos practicar el ascetismo, Charlie? En cuestión de alimentación, en la justa medida, también cubriendo la necesidad y no el capricho sería adecuado, o el exceso, vaya, dormir en justa medida, evitando caer en una descompensación, ¿no? De dormir lo menos para según abarcar más parte del día y dormir en exceso para según recargarse, no es una justa medida. O sea, lo que dicen en cuestión de sueño 7 u 8 horas, por ejemplo. Ajá. En cuestión de alimentación, una porción, tengo entendido que es la porción del puño de la mano de la persona, lo que puede producir de manera más adecuada, para que no se vaya toda la energía a una sola parte y rinda de forma funcional. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio de la frustración sana es algo que a los seres humanos nos brinda equilibrio. A mí en alguna ocasión alguien me preguntaba, yo di durante algunos años en el grupo Samadhi el seguimiento que se llama sexto paso. Y el sexto paso, que es obviamente el folleto de los 12 pasos, es una guía positiva maravillosa para vivir. Y entonces, el sexto paso es un paso que está muy enfocado en la renuncia. Por ejemplo, cuando habla de lo que son los defectos de carácter. Y entonces, el primer párrafo dice, este es un paso que separa a los hombres de los muchachos. Cuando hace esta referencia a Bill W., obviamente se está refiriendo a hombre o mujer. Está hablando de la madurez. Y en alguna ocasión alguien me preguntaba a mí, ¿qué es ponerse los pantalones largos y quitarse los pantalones cortos? Y yo le decía, a mi juicio, obviamente a mi entender, le decía a esta persona, le decía, para mí ponerse los pantalones largos y quitarse los pantalones cortos es hacer lo que me corresponde hacer, aun a pesar de que no tenga el deseo de hacerlo. A mí hay personas que me han preguntado, Charlie, que en qué momento me dejó de gustar el alcohol. Y entonces mi respuesta es, ¿y esa idea de dónde la sacaste? Porque yo nunca dije que a mí me hubiese dejado de gustar. Lo que pasa es que empecé a practicar la renuncia, por ejemplo, dentro de lo que es la frustración sana. Porque hay muchas personas que tienen el deseo y lo consumen. ¿Sí? ¿En dónde es donde viene realmente el crecimiento? Cuando puedo aceptar que hay una parte de mí que claro que le resulta agradable una idea, pero que obviamente desarrollo la facultad de decir esto no, ¿por qué? Porque la consecuencia va a ser desastrosa. Claro. Y alguien dice, bueno, pero ¿cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Cómo puedo empezar a practicar la renuncia? Sirve. Una característica que tiene el programa maravilloso de recuperación que muchos pretendemos vivir es que este programa es ego-reductor, pero no se refiere al ego sano. Todos los seres humanos tenemos un ego, tenemos un yo. La palabra ego es una palabra latina o de origen del latín que significa yo. De repente hay personas que me dicen, es que eres muy ego. Sí, soy muy yo. Si te refieres a que soy egocéntrico, egomaníaco o ególatra, no sé, sería cuestión de enfoques. ¿Sí? Porque el egomaníaco, como ustedes saben, es el que piensa solamente en sí mismo. ¿Sale?
O sea, el egomaníaco es el que se le forma el síndrome, lo que se conoce como el síndrome del yo-yo, ¿no? ¿Sí? Que es el, mientras yo esté bien, pues todo está bien, ¿no? No, espérate, hay personas que obviamente sí dependen de aquello que yo esté haciendo. Hay personas que sí van a depender o se van a ver alteradas, comprometidas o incluso beneficiadas de acuerdo a lo que yo esté concibiendo y de acuerdo a lo que yo haga. Entonces el yo-yo o el egomaníaco es el que solamente piensa en sí mismo. Y perdón que lo diga, pero esta es una característica muy común que tenemos los adictos cuando estamos en la actividad. O sea, una característica que tiene el adicto y que muchas veces también tienen muchos neuróticos es que somos hedonistas. Y estoy hablando de la actividad. O sea, el hedonismo es una característica muy, muy frecuente. Como ustedes saben, el hedonista es aquella persona que busca el placer constante. Es el placer por el placer. El ególatra es aquel que es una especie es el dios de su propio universo, ¿no? O sea, el ególatra es el que parte de la base de que en este mundo existen dos tipos de personas, los pendejos y él, nada más. Digo, de entrada debe ser una persona que debe vivir sumamente desolada, ¿no? Porque solamente existen los pendejos y él. Y está el egocéntrico, que es el que se concibe como el centro del todo. Que también el egocéntrico muchas veces raya en una condición que se conoce como autorreferencia, ¿no? O sea, es el que está en una junta y entonces sale sumamente ofendido de esa junta porque le dice a otros, es que toda la junta, el expositor, me la dirigió a mí. Pero como soy humilde, no le dije nada. No, sí, lo bueno es que eres bien humilde, güey. O sea, partiste de la base de que todo te lo dijeron a ti. O sea, todo lo prepararon para ti. ¿Sale? O sea, se pusieron de acuerdo un grupo de hombres y mujeres para madrearte a ti. Lo bueno es que no eres egomaníaco y egocéntrico, ¿no? De ese tipo de ego estamos hablando. O sea, cuando el programa menciona que es ego-reductor, se refiere a ese tipo de figuras, no al ego sano. Porque cuando yo tengo un ego sano, obviamente voy a estar sintonizando conmigo. Es más, la figura del egoísmo, Charlie, es una figura saludable. Lo que pasa es que muchas personas crecimos en una sociedad en donde el término egoísmo o egoísta era casi algo relacionado al pecado, ¿no? Es que no seas egoísta, no, tú te estás refiriendo a que no seas egomaníaco. Pero el egoísmo es una práctica muy saludable. ¿Por qué? Porque el sufijo ismo se refiere a lo que es exclusivo de, y entonces egoísmo se refiere a lo que son aquellas cosas que son exclusivas del yo. O sea, hay cosas que son exclusivamente mías, como por ejemplo mis pensamientos, mis creencias, mis deseos, muchas de mis necesidades. O sea, yo tengo derecho a tener mis propios pensamientos, tengo derecho a tener mis propias emociones, tengo derecho a tener mis propios deseos. Eso es ser egoísta. Hay quien dice, yo no soy egoísta en ningún sentido. Pues qué lamentable por ti. O sea que si alguien llega y te pide tu cepillo de dientes, ¿se lo vas a prestar? No, ¿cómo crees? Pues entonces entiende la raíz de la palabra. O sea, ¿a qué se refiere en el trasfondo? Hay cosas que son tuyas nada más. Hay cosas que son tuyas nada más. Y eso no quiere decir que la persona raye en una patología. El programa se refiere a que es ego-reductor en el sentido del ego patológico, o sea, el ego que ya se encuentra deformado. Y el ascetismo está enfocado en eso. O sea, que dice, ¿cómo practico el ascetismo? Ve y sirve una taza de café. Aunque te hagan jeta. Decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía, hay que servir a veces hasta que duela. ¿Sí? El otro día estaba impartiendo una clase con un grupo que quiero mucho, me llevo muy bien con ellos.
Pero hacía yo referencia a la madre o a Santa Teresa de Calcuta, como se le quiera ver. Y entonces decía, es que han hecho algunas crónicas de que la madre Teresa de Calcuta no era lo que decían. Le decía, ok, le digo, ¿tú crees eso? Me dice, sí. Le digo, ¿tú alguna vez has ido a bañar un leproso, güey? Me dice, no. Le digo, ella sí, entonces no estés chingando. ¿Sí? O sea, habrá sido lo que quieras, pero no cualquiera se mete a bañar un leproso, güey. ¿Sale? O sea, lo que pasa es que hay mucha tendencia a lo que es la desacreditación, ¿no? De repente hay quien dice, es que tal persona que estaba en la experiencia es bien soberbia. Oye, ¿tú fuiste a esa experiencia? No. ¿Serviste una taza de café cuando estaba el frío de perros? ¿Compartiste parte de tu historia aunque se te destrozara la garganta? ¿Te fuiste a un fin de semana en donde sabías que no ibas a dormir como lo haces otros fines de semana que estás en tu casa? No, entonces esa persona, a pesar de lo que tú señalas como egocéntrico, narcisista, o lo que tú quieras que es, está haciendo algo que tú no fuiste capaz de hacer, o que tú decidiste no hacer. Decía el padrino Nacho Quintana, que fue buen amigo de mi padre, y que es obviamente un referente dentro de lo que es el cuarto y quinto paso. Decía el padrino Nacho Quintana, yo prefiero a un soberbio sirviendo que a un espiritual haciéndose pendejo en su casa, en su cama bien calientito, mientras los otros pueden estar con la soberbia que quieras, pero están como perros bañados por el frío que hacen estos meses en una hacienda, ¿no? El maestro, a quien yo concibo, y es una concepción personal. No les pido que la compartan, Tal vez hay quien sí la comparte. Para mí el Maestro Jesucristo es el hombre más grande de todos los tiempos. El Maestro Jesucristo decía, la fe sin obras es letra muerta. Porque hay quien habla muy bonito. ¿Y cuando lo has visto sirviendo en una hacienda? ¿Sí? Hay quien quiere darle la clase a la gente de cómo debe ser el desarrollo en un proceso de 12 pasos. Y ese güey nunca se ha ido a parar a una hacienda a servir. Pero además hay quien se atreve a desacreditar el trabajo de cuarto y quinto paso, cuando no lo han practicado. Por ahí dice, es que no hacen las cosas bien. Yo no sabía que era de perfección este pedo. Lo que yo entendiera es que era de servicio, de unidad y de amor, güey. O sea, yo no sé en qué momento se habló de perfección, porque el mamón a la gente le dice, las cosas se hacen bien, si no, no se hacen. El día que yo les diga a ustedes, las cosas se hacen bien o no se hacen, yo les pido de favor que me pongan un mensajito aquí en la plataforma, en el chat, y me pregunten, oye, ¿y si le preguntamos a Leti, o sea, a tu esposa, y si le preguntamos a tus hijos? Porque me imagino que has de ser un güey perfecto, ¿no? No es cierto. Yo tengo la necesidad de practicar el servicio, de practicar cierto nivel de ascetismo. ¿Por qué? Porque sigo siendo alguien con muchas pulsiones. Porque sigo teniendo pulsiones que muchas veces rayan en un impulso de ira, en un impulso de neurosis, porque la cago a veces como papá, porque no soy un esposo perfecto. Ahí está mi madre, a quien en alguna ocasión de verdad lo sentí en el alma, el decirle, perdóname porque hice muchas pendejadas como hijo, ¿sí? Y no fue porque agarrara un látigo y me empezara a flagelar, no, porque tomé conciencia en algunos puntos de que yo exigía perfección cuando yo no la ofrecía. Y porque parte de mi egocentrismo y de mi egomanía que vivía me hacía no entender los roles o el verdadero rol que yo tenía en un sistema, y que muchas veces quise parecer el esposo o el padre de mi madre y no su hijo. Y eso no es otra cosa que pinche egomanía, en este caso de Alejandro.
O sea, de entrada alguien que está tratando de encontrar la sobriedad, habla la verdad. O sea, habla con el corazón muchas veces y lo primero que necesito para llevar a cabo un servicio y una renuncia es decir, doy lo que tengo porque no sé si tengo más. Y a veces no estoy con el agrado de ir a dar, pero eso me lleva también a la práctica de la humildad que a veces me hace mucha falta. Porque tiendo a ser un ser humano quejumbroso, porque en esta ocasión las cosas no me salieron como yo quería o como me hubiese gustado. Pero no me pongo, dicen que muchos que necesitamos una condición egorreductora, estamos muy habituados a voltear hacia arriba pero no hacia abajo. ¿Sí? Hay gente que de veras ahorita la está viviendo de una manera infernal. Yo me imagino, por ejemplo, ahorita la gente de Turquía, ¿no? La gente de Siria, gente que están esperando todavía sentados entre los escombros a que puedan sacar a sus familiares del lugar en el que se encuentran atrapados. ¿Sí? Y yo digo, es que porque algunas cosas a veces no me salen como yo quiero, vengo bien encabronado en mi carro, ¿no? Con el aire acondicionado y tomándome un refresco, ¿no? Y una parte de mí me dice, pobrecito de ti, güey, ¿cómo sufres, no? Digo, así le he chingado, por supuesto, pero vio mi carro, hace rato lo vi, que está bien bonito mi carro, y una parte de mí dijo, entonces deja de quejarte, güey. ¿Sí? Porque llego a mi casa, que es la casa de ustedes, y hay comida caliente. ¿Qué pasó, caballito? ¿Cómo estás? También aquí, con voz de, se me está haciendo voz de hombre. Porque tengo, como dicen las actas que se entregan en ciertos trabajos, ¿no? Sé porque tengo un lugar, perdón, es que me iba a ganar el llanto, porque tengo un lugar cuando hay gente que no tiene a dónde ir, ¿sí? Porque tengo unas manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan, que tienen la necesidad de mendigar. Porque a veces reniego de irme a hacer un servicio, pero no me doy cuenta de que mi poder superior me dio el regalo de que no me quedé idiota. Neurótico sí, pero todavía me corre la ardilla. Porque tuve la posibilidad, tuve el regalo de vivir en abstinencia y sobriedad cuando mi padre murió y que pude despedirme de él. Porque hoy puedo hacerle una llamada telefónica a mi madre cuando la veo, pues le puedo dar un abrazo y decirle te amo. Y no estar chingando todo el tiempo como muchos años de mi vida lo hice. Porque yo tengo la facultad, como me equivoco muchas veces como padre, pero decirles a mis hijos que los amo, que estoy orgulloso de ellos y aceptarlos así como son. Porque yo tengo la facultad de decirle a mi esposa, discúlpame, yo me equivoqué. Te ofrezco una disculpa y si estás enojada, tienes derecho a estar enojada el tiempo que dure tu emoción. Pero ya no me sale mi tercer huevo que me dice, ¿y tú por qué vas a ofrecer una disculpa, no? Hay que decir, todo esto, ¿qué tiene que ver? La curada que te estás dando, ¿con qué tiene que ver? Que un día empecé a trabajar mi egomanía, mi egocentrismo y mi egolatría. ¿Cómo? Yéndome a servir. El ascetismo habla de la renuncia y una forma de renunciar de manera saludable es ir a dar un poquito de lo que tengo. Hay quien me decía después de tantos años, ¿qué haces yendo a una hacienda? ¿Qué haces yendo a dar un testimonio? Que la vida es tan sincrónica que cuando yo estaba compartiendo en una mesa, yo no sabía si a la persona que le iba a caer a lo mejor un 20 de lo que yo estaba diciendo, era el papá del hijo o la hija que se iba a casar después con alguno de mis hijos. No sé si me estoy explicando, porque la vida se mueve así, ¿eh? La vida se mueve así. Se llama karma, se llama causa y efecto. ¿Quieres practicar el ascetismo? Me dijeron alguna vez, ve y sirve.
Y vas a ver que un día se hace un hábito el dar parte de lo que tienes de manera natural. Pero también se va a dar el fenómeno de que vas a aprender a recibir. Un saludo para todos, gracias. Veo bastantes conexiones, gracias a todos por estarnos acompañando. Voy a leer los mensajes de nuestros amigos que nos escribieron aquí en el chat. Muchas gracias a todos, voy a ser breve en la lectura de los comentarios. Y le mandamos un saludo a Pati Camacho Alvarado, que dice: buenas noches, saludos a todos en cabina. Gracias, Pati. Igualmente saludos para ti, gracias por estarnos acompañando. Y Gio Pérez nos dice: hola, buenas noches. Gracias, Gio, buenas noches igualmente. Mi querida amiga Florecita Becerril, amiga y compañera del grupo Samadhi, dice: buenas noches a todos en cabina. Saludos, gracias, Florecita. Igualmente saludos para ti, un abrazo. Ey Ortega dice: saludos y linda noche. Gracias, gracias, Ey Ortega. Linda noche para ti también. Enrique Evangelista dice: buenas noches, gracias por compartir su gran tema, que llegue con bien a casa. Gracias, Enrique. Primeramente, Dios, sí será igualmente para ti. Jovas DiCaprio dice: Jovas presente. Gracias, Jovas, como siempre, un abrazo. Sasa White, que es nuestra querida amiga, la güereja del Samadhi, mejor conocida como Darla, dice: buenas noches, Ale, gracias por compartir. Gracias a ti por estar conectada, güereja. Raimundo Cortés, Raimundo Cortés nos dice: buenas noches, Alex, Charlie y a todos en cabina, presente para mi crecimiento con su enseñanza. Gracias, mi querido Ray. Un saludo para ti, para la familia. Gracias por estarnos acompañando. Y un saludo con gusto para todos. Alicia Silva dice: muy buenas noches para todos, como siempre un gusto escucharlo, profe, siempre aprendo de usted. Gracias, Alicia, un abrazo y un saludo. Jovas DiCaprio, saludos a toda la banda interna de la clínica de parte del Jovas. Ahí les pasamos el saludo, mi querido Jovas. Judith Vargas dice: buenas noches, licenciado Alejandro, licenciado Carlos y a todos los que están conectados de parte de Judith. Gracias, Judith, un saludo a toda la familia también. Jovas dice: mándame un saludo, mi Charlie, al Jovas. Sí, muchas gracias, Jovas, también estuvo aquí hace un tiempo. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día, noche. Gracias, Jovas. Rose Basilio, nuestra querida Rosy, la chaparrita del grupo Samadhi, dice: buenas noches, gracias por compartir. Gracias, Rosy, igualmente a ti por estarnos acompañando. Coco Arreguín dice: buenas noches para todos, gracias por compartir, Dios les bendice. Gracias, Coco, bendiciones para ti también. Socorro Enríquez dice: buenas noches a todos, gracias por su apoyo, linda noche. Gracias, Socorro, gracias a ti por la compañía. Nuestro querido amigo el Peters, Ismael Cortés, dice: saludos, Alex, Charlie y a todos en cabina, un gusto escucharlos de parte del Peters. Gracias, mi querido Peters, saludos a la familia. Judith Vargas dice: es la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Dice Judith: hice mi tarea, jeje. Muy bien, Judith, qué bueno que estás bien atenta en las juntas. Gracias, Judith, gracias, un abrazo, saludos. Maritza Sánchez González dice: buenas noches, parido Alex. Gracias, Maritza, buenas noches para ti también, saludos a todos. Alicia Espinosa, nuestra querida amiga y compañera del Samadhi, junto con su esposo Raúl, mi amigo el Topo. Dice: buenas noches, Ale, gracias por compartir. Gracias, Alicia, igualmente a ti por estarnos acompañando. Mi querido tocayo Alejandro Cedeño Jiménez dice: buenas noches, tocayo y Charlie, como siempre agradecido con todos ustedes, como siempre por el conocimiento compartido, que es de mucha ayuda a mi desarrollo personal. Aprovecho por este medio para agradecer lo vivido y aprendido en la experiencia este fin de semana. Gracias, mi querido tocayo, qué bueno que nos acompañaste, sabes que eres un tipazo y eres nuestro amigo además. Mi querida madre, mi amada madre, la señora Mamá Tarzate Copca dice: buenas noches, hijo. Gracias, madre, te mando un abrazo y un beso con todo mi amor. Saludos a todos allá en casa. Sé que están de duelo porque murió la Kira, que es la mamá del Rocco, y obviamente fue una compañera para ellos durante muchos años. Y hay muchas personas que de repente dicen: ¿de verdad le dan importancia a eso? Hay algo que se llama el duelo por la mascota y pega con madre, de verdad. Entonces, pues les mando un abrazo a todos porque sé cómo querían, cómo amaban a la Kira, y que era además un animalito maravilloso, transmitía una paz y una tranquilidad, y aparte tuvo hijos muy guapos como el Rocco. Entonces les mando un abrazo a todos allá en casa. PFB dice: buenas noches, gracias por compartir, excelente aprendizaje, Dios les sigue bendiciendo. Saludos. Pedro. ¿Quién? Pedro. Di quién es Pedro, güey. ¿Sí? ¿Quién es Pedro?
Ok, de acuerdo. Gracias, Pedro, saludos, un abrazo. Él también es compañero del programa. Un tipazo, de verdad. Me da mucho gusto siempre saludarlo a él y a su apreciable familia. Y es papá de nuestro alumno Samuel. Entonces, saludos, Pedro, saludos para ti y para toda la familia. Un abrazo con todo gusto, de verdad. Es de los compañeros de grupo que son de la vieja escuela, de los rudos, rudísimos, pero es de verdad es un dulce ese hombre, de verdad, y de los buenos compañeros veteranos del programa. Saludos, Pedro, a ti y a tu apreciable familia. Adik Jiménez, mi amiga Cristal, dice: buenas noches, Ale, buenas noches a todos, gracias por el tiempo compartido. Gracias, Cristal, saludos a Eric, a mi padrino Luciano, a toda la familia, gracias por estarnos acompañando. Monse dice: bonita noche, profe Charlie, muchas gracias por compartir y reforzar el aprendizaje, un abrazo a la distancia. Gracias, nuestra querida amiga Monse Potter, amiga y madrinota del grupo Samadhi, gracias por acompañarnos. Dice Judith Vargas: ¿cuál es la diferencia entre el ermitaño y una asceta? Que el ermitaño se aísla y el asceta trata de transmitir. Yo creo que esa sería una diferencia básica, ¿sí? Entonces, espero haber contestado tu pregunta, Judith. Adriana García Hernández, mi querida amiga Adriana, ella es nuestra compañera por el Zoom, junto con su hijo Héctor, y además es mi amiga desde hace muchos años, compañera del Samadhi. Dice: buenas noches, que tengan todos un buen descanso. Gracias, Adriana, igualmente, que descansen todos en casa. Mari Barmon dice: buenas noches, maestro Alejandro. No se imagina cuánto me ayuda el escucharlo. A veces hay tantos problemas aquí en casa que con sus terapias me tranquiliza y me hace sentir bien. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Mari. Esas palabras realmente son reconfortantes. Vale la pena, porque de repente, si hay quien de repente me llega a decir: ¿por qué si andas así en la garganta? ¿Por qué transmites? Porque es un regalo. Digo, si un día de plano no puedo hablar, me voy a disculpar con todos ustedes, pero aquí la cuestión es porque ese tipo de cosas son las que hacen que valga la pena, ¿no? La compañía de todos ustedes, el que nos regalen parte de lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es su tiempo. Entonces, gracias, Mari, y qué bueno escuchar que sirve de algo lo que hacemos como equipo. Muchas gracias. Angie López dice: hola, padrino Alex, como siempre, escuchando este tema y aprendiendo de todo lo que nos compartes. Gracias infinitas. Muchas gracias, Angelina. Un abrazo a la distancia, a ti y a toda la familia. Que Dios nos acompañe y muchas gracias por estarnos acompañando. Nuestro querido amigo Isaías Fuentes, también compañero del grupo Samadhi, hermano de nuestro amigo Evelio. Dice: bendiciones para todo el equipo. Comparto el mensaje y me declaro juez ante mi entorno social, contando los errores de todos, creyéndome el ser perfecto ante todos. Y me da gusto reconocer que es ahí cuando mi egocentrismo se esté elevando. Trabajo en ese momento la humildad y reconozco ahí mis errores. Gracias por compartir. Dios nos bendice. Muchas gracias, Isaías. Gracias por la práctica precisamente de la honestidad también. Y eso es ir adelante. Gracias, mi querido Isaías. Te mando un abrazo a la distancia, a ti y a toda tu familia. Ey Ortega dice: wow, tengo tarea. Gracias por darme un nuevo aprendizaje importante en mi vida. Gracias, Hey. Esa es la idea también. Gracias por tus palabras y adelante. Luz Alegre dice: buenas noches, gracias por compartir tus conocimientos. Saludos de parte de la familia Alegre. Saludos a todos, a toda la familia Alegre. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Mi querido amigo Héctor Flores, desde Santa Ana, California, dice: hola, Alex, que estén bien, cuídate. Un abrazote desde Santa Ana, California. Igualmente, Héctor, saludos a todos y un abrazo a tu persona con todo cariño. Yo sé que un día la vida nos va a permitir que nos demos un abrazo y que compartamos una taza de café. Gracias, Héctor. Saludos a todos los que están en Santa Ana, California. Dice Judith Vargas: eso es exactamente los ejercicios que yo procuro realizar. Cuando estoy molesta por algo, pienso en todas las injusticias, necesidades y tragedias que se viven en México y todo el mundo. Y con esto solo doy gracias a Dios por poder abrir los ojos, respirar y ver a mis seres queridos con vida, y en la medida de mis posibilidades defender lo que es una injusticia. Mis hijos se molestan, pero es algo que siento desde niña. Ok, Judith, gracias y qué bueno que está sirviendo lo que estamos haciendo. Mari Barmon dice: soy su mamá de Alonso, perdón, es que cambié el nombre del Face. Muchas gracias, Mari. Saludos a Alonso y a toda la familia. Y bueno, pues qué bueno que este tema
pues abrió una escotilla para cosas que vamos a seguir trabajando. Entonces, pues bueno, vámonos, Charlie, que mañana empezamos a las 5:30 de la mañana las labores. Bueno, tú no. Y además, Dios nos hizo guapos, pero no nos hizo millonarios. Entonces, vámonos, Charlie, despídete, por favor. Vámonos y que todos tengan una excelente noche. Gracias, Padre, por el tiempo, la compañía y la amistad, por los conocimientos también, por supuesto. Y gracias a todos por la compañía que nos brindan esta noche. Y ya, como mencionabas, las transmisiones están en Radio Humanismo 4 y 5 en el canal de YouTube. Y ojalá puedan darse la oportunidad de darnos mutuamente la oportunidad de ver el contenido. Hay bastante para poder ver. Y por supuesto la invitación ya está abierta, las fechas ya están dadas para la experiencia de marzo, primeramente Dios, 17, 18 y 19 de marzo. Así es. Y quien desee puede irse integrando, la información la puede ya sea anotar en la página de Facebook de Radio Humanismo 5, de Clínica Humanista y el Grupo Samadhi, por supuesto. De acuerdo. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengamos una excelente noche. Gracias como siempre, Charlie, gracias por la amistad, por la compañía y por todo el apoyo. Dice Pati Nieto, linda noche, gracias Chaparrita, también nuestra amiga y compañera del Grupo Samadhi, hoy mi alumna en la universidad también, ese es un regalo para mí también. Gracias a todos ustedes, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, que pasen una excelente noche. Yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate, que descansen, un abrazo y que Dios los bendiga. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.